para darle la bienvenida una vez más a ese hombre que nos sube los números, al príncipe del rating, editor de La Jornada Sin Fronteras y corresponsal de guerra, el queridísimo Jaime Hernández. ¿Cómo te va, querido Jaime? Querido Toño, muy buenos días. ¿Cómo estás, querido amigo? Pues bien, aquí muy interesado y sorprendido por las reacciones conservadoras ante una cumbre que considero fue absolutamente exitosa. Y mira, ya ni siquiera hablando de un personaje político, de un partido, de un gobierno, creo que fue una cumbre muy exitosa para México, para la región y para todo el continente. Pero te saludo, ¿tú cómo estás, Jaime? Bien, revisando los medios canadienses, estadounidenses y mexicanos. Es increíble que, fíjate que es interesante que en el caso de Estados Unidos, los resultados de la cumbre aquí en México no han dejado satisfechos ni a la derecha ni a la izquierda, ¿eh? Ha habido, digamos, protestas de la izquierda porque dicen que lo anunciado por Biden desde El Paso, Texas, que anuncia, sí, el ingreso, la aceptación de más de 30,000 ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití, dicen que las condiciones tan restrictivas realmente no suponen un avance, dicen que sigue constituyendo una violación de los derechos humanos, mientras la derecha en Estados Unidos, ya te podrás imaginar, siguen insistiendo que la política anunciada por Biden es demasiado permisiva, que no resuelve nada de fondo. En suma, yo creo que con estas dos reacciones, tanto de la izquierda como la derecha en Estados Unidos, en el caso de Biden, se puede comprobar que el presidente Joe Biden ha apostado por una política del centro. Una política del centro que no deja contentos ni a tirios ni a troyanos, pero yo creo que los estrategas de la Casa Blanca han considerado que es mejor centrarse porque las políticas de centro son las que mejor le han funcionado al presidente Biden y como ya se está explorando la posibilidad de su reelección, digamos, este término medio, posicionarse al centro, para conquistar tanto a los independientes como a los demócratas, a la base demócrata más moderada, pues le está funcionando y creen que esa fórmula va a funcionar. Todos destacan en los medios y en los análisis de Estados Unidos que el principal objetivo de Joe Biden en esta cumbre era asegurar el acuerdo con México, porque México también ya se comprometió a aceptar también 30,000 ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití al mes, porque evidentemente Estados Unidos va a aceptar a 30,000 personas que podrían beneficiarse de una especie de libertad condicional durante Dime. Le decía que la gente que ingrese a Estados Unidos bajo este nuevo programa se va a beneficiar de esta especie de libertad condicional durante 2 años. Vamos a ver, el gobierno de Estados Unidos va a estar vigilando a estos ciudadanos, cómo se comportan. Y esto evidentemente pues ha desatado las iras de los republicanos, que insisten hoy los republicanos con que Joe Biden sigue sin garantizar la seguridad de la franja fronteriza. También destacan, y mucho, la famosa frase de López Obrador en la conferencia conjunta, en la que le dijo a Joe Biden que era el primer presidente de Estados Unidos en no construir un solo muro en la frontera. Esta frase quizá ha sido la clave en todos los medios de comunicación en Estados Unidos, porque efectivamente demuestra que Joe Biden está interesado más que nunca en contener este éxodo y la única forma que tiene de hacerlo es concederle a México una política menos cerrada, menos restrictiva en la frontera. Es decir, y evidentemente, si tú revisas las primeras planas de hoy en México, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, incluso mi propio periódico, La Jornada, asegura que ha habido pocos acuerdos concretos
pocos avances, pero lo cierto es que hay que tener en cuenta, y esto lo sabe muy bien Andrés Manuel López Obrador y sobre todo Joe Biden, en política siempre se alcanzan acuerdos en el terreno de lo posible y de lo factible. Entonces, todo mundo se quedó descontento. Mi periódico La Jornada considera que ha habido acuerdos poco tangibles, poco concretos, pero yo creo que hay, si te pones a analizar digamos, en la letra pequeña, hay temas muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que México haya conseguido que Canadá y Estados Unidos condenaran el intento de golpe de Estado en Brasil, eso supone un avance impresionante en materia de política exterior, ¿no? Luego, el hecho de que Biden haya llegado y se haya prestado, lo mismo que Trudeau, a este espectáculos de photo opportunity, de fotos con sonrisas y abrazos, dice mucho de la necesidad que tiene la Casa Blanca de trabajar con México. Es decir, es la primera vez que yo recuerde que un presidente de Estados Unidos realmente haya llegado con este ánimo conciliador, le concedió al presidente todo lo que solicitó, me refiero a aterrizar en el AIFA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, invitó al presidente de México a subirse a su limusina, la conocida Bestia, en fin, todo fueron parabienes y fotos. Hay periódicos, claro, que como el Reforma, que ya sabes que el Reforma nunca conceden importancia, y lo que es más, se le han pasado atacando los resultados de esta cumbre, y ellos titulan, evaden AMLO, Biden y Trudeau conflictos, priorizan las fotos. Pues esto no es tampoco cierto porque ya se ha señalado, y lo dijo el canciller mexicano, que el tema relacionado con el conflicto en el terreno de los energéticos ya se está dialogando y no quisieron los tres, no quisieron que este debate sobre los energéticos contaminara los alcances de esta cumbre que tenía un propósito que era hablar de la refundación de esta alianza en momentos en que las cadenas de producción se están reorientando, se están reorganizando y es prioritario que tanto Canadá como Estados Unidos y México reenfoquen sus baterías porque la pandemia demostró que es necesaria una mayor interacción de estos tres países, que ya ninguno de ellos priorice, por ejemplo, que Apple ya no se vaya más a China a seguir elaborando los iPhone o sus teléfonos, que busquen la mejor manera de producir de manera inteligente utilizando a naciones vecinas como México. Y otro punto interesante que yo creo que he notado que es hablando precisamente de los acuerdos posibles, cuando al presidente Biden, el presidente de México, le pidió que hubiera mayor compromiso de integración con América Latina, Biden le dijo que, bueno, que él ya está comprometido con América Latina, que es de los países que más ha invertido y que además tiene que interesarse por otras naciones, por otras regiones del mundo. En otras palabras, Estados Unidos ahora mismo él mismo se ha dejado arrastrar al conflicto entre Rusia y Ucrania. Hablábamos ayer de cómo Joe Biden convenció al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para comprar uno de los más avanzados y sofisticados sistemas de defensa antiaérea. Es un sistema que se conoce como NAMANS. Es un sistema muy parecido, Toño, al sistema de los Patriot. Es un sistema que es una coproducción entre Noruega y Estados Unidos. Han desarrollado un sistema de defensa antimisiles de lo más sofisticado que te puedas imaginar. Es un sistema que detecta aviones, drones, misiles, y tiene un alcance casi exacto milimétrico de 50 kilómetros. Entonces, el hecho de que Joe Biden haya convencido a Justin Trudeau que comprara uno de estos sistemas sofisticados para donarlo a Ucrania, te demuestra hasta qué punto Estados Unidos se ha dejado arrastrar a un conflicto entre Rusia y Ucrania, y esto le ha obligado a desatender, a desdeñar, como dijo el presidente de México, otros asuntos en América Latina. Es decir, Estados Unidos quiere seguir siendo el gendarme del mundo,
no quiere concentrarse en las regiones que más le interesan, que sería el hemisferio occidental, y sigue tratando de inmiscuirse en la guerra entre Rusia y Ucrania, que yo creo que detrás de este plan, que es muy arriesgado, lo que intenta Joe Biden es tratar de desmantelar el poder que tiene Vladimir Putin, el poder que tiene las fuerzas militares. Es una apuesta muy arriesgada y con ello ha arrastrado a Canadá con la compra de este equipo tan sofisticado. Y fíjate, en lugar de invertir en proyectos de desarrollo en América Central, en lugar de que Joe Biden le pidiera a Justin Trudeau, oye, ¿por qué en lugar de comprar armamento para Rusia, para Ucrania, por qué no invertimos más en el desarrollo de América Central, por ejemplo? ¿No? Pues no. Entonces, eso te habla un poco de las prioridades de Estados Unidos, que sigue pensando como el gendarme de todo el mundo. Entonces, yo creo que la cumbre, en resumen, no ha dejado contentos ni a gente de la derecha ni a gente de la izquierda. Y esto tiene que ver muchísimo por las necesidades electorales de Joe Biden, pero también por una realidad política que los atenaza. No puede, en el caso específico, fíjate qué es lo interesante del caso. Joe Biden, a pesar de ser el hombre más poderoso del mundo, es el que tiene hoy más limitaciones a la hora de poder apostar por unas nuevas relaciones con el hemisferio. Mientras que Andrés Manuel López Obrador, ¿quién lo diría? Es el político que goza de mayor libertad, mayor independencia y sobre todo mayor claridad a la hora de apuntar por la reconstrucción de unas nuevas relaciones en el hemisferio, reconstrucción de relaciones que pasan por una mayor relación de igualdad con Estados Unidos, por el fin de bloqueo para países como Cuba o de intervenciones como las que se han producido contra Venezuela. En pocas palabras, yo creo que hemos asistido a una reunión, a una cumbre en que sí ha primado sobre todo el show mediático, las fotos, las sonrisas, y ha habido acuerdos aparentemente poco concretos, pero esto no es así. Otro de los acuerdos muy importantes, querido Toño, es el tema de apostar por una aceleración del proceso de transición de energías sucias a energías limpias. Y esto tiene que ver muchísimo con la locomotora, esa locomotora llamada China, que ya está haciéndose con importantes cuotas de mercado con el tema de los automóviles eléctricos. China va muy avanzada. Estados Unidos, México y Canadá han convenido que tienen que presentar un bloque fuerte para justamente apostar por una transición más acelerada. Hay proyectos, el proyecto Sonora, para aprovechar esta cadena de transmisión entre Arizona y Sonora, con el litio para acelerar la producción de baterías, componentes, alta tecnología para el transporte del futuro, porque no quieren que China invada el mercado de América Latina. Así es que yo creo que con sus más y sus menos, yo creo que vimos a un Joe Biden muy necesitado de este acercamiento especialmente con Andrés Manuel López Obrador, a un aliado, un talismán, digo yo, un talismán electoral de Joe Biden de cara a las elecciones presidenciales del 2024, porque dicen que el voto hispano va a contar y va a ser quizá decisivo. Y fíjate lo interesante del caso. Hay en el seno de la opinión, de la opinión pública y de los famosos analistas en Estados Unidos, consideran que la apuesta y esta cercanía de Biden con México es buena. Es buena primero porque efectivamente hay que conformar un nuevo bloque de desarrollo, como lo propone también el presidente de México, pero dicen que los alcances de los acuerdos anunciados, especialmente en el frente migratorio, hablan de un Joe Biden que ha decidido mantenerse al centro, no convencer ni a la izquierda, porque hay organizaciones de derechos humanos, Toño, que han protestado por este acuerdo entre México y Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos que son de la izquierda, que dicen que no están de acuerdo con estos planes en materia migratoria, pero dicen ellos, consideran que a pesar de que muchos consideran que Biden es un
presidente debilitado, que a veces se congela o que a veces se tropieza. Dicen que Joe Biden ha elegido la estrategia, sí, de seguir tropezándose, pero cuesta arriba, en temas que le pueden beneficiar a su partido y a él de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Y yo creo que quizá también de los más beneficiados ha sido el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha conseguido cerrarle la boca a muchos opositores que ya advertían que tanto Justin Trudeau como el presidente Biden le iban a jalar las orejas al presidente de México. Todo mundo se adelantó, primero que no iba a aterrizar el Air Force One en el aeropuerto, en el AIFA, segundo que le iban a jalar las orejas, tercero que todos iban a condenar a México por el tema de los derechos humanos. Como decía Gilberto Lozano, iban a señalar a López Obrador por ser un asesino en serie de periodistas y mujeres. Así es que nadie se salió con la suya, me refiero a la derecha en México, y Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que no solamente es una estadista capaz de llevar el timón de un cambio sustancial en México sin corrupción, en defensa de los derechos humanos de los más débiles y a la gente que se le olvidó, sino también un proyecto de transformación que apuesta porque las minorías ya dejen esta costumbre de hacerse con las arcas de la nación, a combatir la corrupción, y es un proyecto que va ahí trabajando. Y también ha demostrado que es un estadista, a pesar de que no habla inglés, Andrés Manuel, es un estadista capaz de estar a la altura de las circunstancias con sus dos poderosos aliados en Estados Unidos y Canadá. Sí, no, en definitiva, ha quedado muy clara esta situación del presidente López Obrador, el liderazgo absoluto. Insisten en querer llamarnos paleros, pero esto es verdaderamente de ciegos que no lo puedan ver, cómo es que hay una diferencia inherente en la participación que tuvo México en algún momento en el escenario mundial y ahora de esta realidad que existe. Mi querido Jaime, le voy a pedir a don David que nos grabe para ir a una noticia de último momento que quiero platicar contigo. Vamos a regresar al tema de la cumbre de líderes de América del Norte, pero ¿qué te parece que vamos con un breaking news en estos momentos? Mire, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló que ya arrestaron a 10 personas vinculadas al atentado contra Ciro Gómez Leiva. Dice la doctora Sheinbaum, como parte de la investigación del ataque contra el periodista Ciro Gómez Leiva, la madrugada de hoy la Fiscalía de la Ciudad de México, con apoyo de las cámaras del CNI, efectuaron 12 cateos simultáneos. Hay 10 detenidos. Reitero, no habrá impunidad. En breve, más información. Y bueno, pues le pido a don David que nos grabe para escuchar tu comentario al respecto de esto. Ya lo habían anunciado, esta se había convertido en una prioridad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que le había pedido de manera encarecida a la jefa de gobierno no abandonar esta investigación. Desde hace una semana aproximadamente, la propia Claudia Sheinbaum había dicho que había avances, no quería adelantar ninguna de los datos. ¿Por qué? Porque ellos estaban siguiendo la pista, porque han ido deteniendo poco a poco a los sospechosos. Ha habido unas primeras detenciones que detonaron mayores detenciones. Esto es muy importante y vamos a ver qué dice la jefa de gobierno sobre las declaraciones. ¿Qué hay detrás de este atentado? ¿Quién lo patrocinó? ¿Quién es el autor intelectual? ¿Cuál era la intención de este atentado? Que es quizá lo más importante, porque estamos ante una campaña, querido Toño, contra Claudia Sheinbaum ya encarnizada. Lo hemos visto con este atentado contra Ciro Gómez Leiva, lo hemos visto como en el metro también se habla de sabotaje. Y curiosamente, estaba yo revisando algunos de los reportes que muchos enviados especiales hacían sobre la cumbre de México, Estados Unidos y Canadá. Y me llamó mucho la atención un reporte de la Deutsche Welle, en el sentido, la enviada especial ponía énfasis en que durante esta cumbre
los aliados de Estados Unidos y Canadá iban a tratar de poner contra las cuerdas a Andrés Manuel López Obrador por el tema de la libertad de prensa, por el tema de la amenaza que supone una presidencia como la de López Obrador, que fustiga a medios y periodistas desde las mañaneras. Entonces, y me llamó mucho la atención que estos medios se tragaran tan fácilmente este argumento que ha venido manejando la derecha, de que el presidente de México es una amenaza para los periodistas, que el presidente de México no defiende a las mujeres, y por eso es vital, es fundamental, y el presidente lo sabe bien, que se esclarezcan los alcances de este atentado. Vamos a ver si, porque la gran duda, la gran incógnita a despejar es, uno, ¿fue un autoatentado? Dos, fue un atentado en el que ni siquiera el propio Ciro Gómez Leiva se había percatado de ello. Fue un intento de atentado, lo quisieron asustar y presentar esto como un atentado contra uno de los periodistas más influyentes de México, dicen unos. Yo digo que son los periodistas más influyentes en el seno de la derecha conservadora. Entonces, yo creo que este anuncio, yo francamente, Toño, te lo digo, yo no esperaba que fuera tan rápido, ¿eh? Pero este anuncio que acabas tú de hacer habla en términos de una investigación rápida, espectacular. Vamos a ver si acaso la rapidez se concilia con la importancia de los resultados. Esperemos que sí, porque ya basta con esta campaña en que se acusa a López Obrador de ser el instigador principal de amenazas contra los periodistas. Ya basta de esta campaña que presenta al gobierno de la 4T como un gobierno que acosa, que vulnera. ¿Cuántos periodistas en las mañaneras se han quejado de que son amenazados y luego consiguen sus becas para irse a España? Entonces, yo creo que ya basta de estar con este argumento de que este gobierno no respeta a los periodistas, cuando es quizá uno de los gobiernos donde ha habido más libertad de expresión. No hay un solo periodista encarcelado ni detenido, ni uno solo. A ningún periodista se le ha asesinado por órdenes del presidente de México. Entonces, yo creo que estas conclusiones son fundamentales para quitarle este hierro, ¿no? Este hierro de que este gobierno no entiende y no defiende los derechos humanos de los periodistas. Qué buena noticia nos acabas de dar, querido Toño. Pues sí, exactamente. Lo vimos en todas partes. Se busca cualquier tipo de narrativa, querido Jaime, en cuanto a precisamente la narrativa en cuanto a una supuesta persecución de periodistas en un momento en el que verdaderamente existe la mayor libertad de expresión que se ha visto en mucho tiempo, en una libertad de expresión en la que no se cierran los diarios, en las que no se corren a los periodistas que critican al presidente, y en la que, por supuesto, pues no, desde el Estado, desde el gobierno, no se enfrenta directamente a esos periodistas, o no se les enfrenta violentamente, no se les persigue violentamente como ocurrió en sexenios pasados. Pero también hay narrativas muy, muy chafas. Mira, regresando, y le pido a don David que nos grabe, regresando al tema de la cumbre de líderes de América del Norte, la infame Guadalupe Loaesa publica este tweet que nos va a poner don David en pantalla. Cuando leí lo de los baches sentí pena ajena y pensé, no me sorprende nada, los baches son una típica característica de un país subdesarrollado. De ahí que cuando llegó a cualquier ciudad de Estados Unidos, lo primero que aprecio es la carpeta asfáltica de sus carreteras y calles. Y digo que es infame Guadalupe Loaesa porque, mire, usted que nos ve, que nos escucha, a lo mejor no lo sabe, pero aquí en Estados Unidos, vaya que hay baches, es ridículo eso, ¿no es cierto? ¿Qué mentira? Querido Jaime, aquí en Kansas City hay una calle, una avenida que divide a la ciudad de la manera más desagradable, divide la desigualdad de la ciudad. Es una calle que divide a la ciudad entre oeste y este, entre un barrio de mayoría afroamericana y la parte de mayoría afroamericana con la parte caucásica, ya sin mencionar la parte de los mexicanos que están al noreste de aquí de Kansas City, Missouri.
Esa calle se llama Trust. Y precisamente al hablar de la desigualdad y de las situaciones terribles, cuando uno cruza esa calle, Trust, aquí en Kansas City, el panorama cambia completamente. Mientras del lado del oeste las calles en efecto no tienen baches, del lado del este, donde están los afroamericanos, sí hay baches, así se mantiene esa verdadera desigualdad, racismo, segregación que existe aquí en los Estados Unidos. Y fíjese, ¿no? Una segregación que plantea la misma Guadalupe Loaenza, nos está discriminando a todos los mexicanos, ¿no? Nos está diciendo a todos subdesarrollados. Imagínese usted, y ese, te digo, eso es parte de la narrativa de todo lo que tenga que ver contra el presidente López Obrador. ¿Qué opinas de esto, Jaime? Pues mira, hay que conocer un poquito la historia de Guadalupe Loaesa para tratar de entender por qué se comporta de esta manera. Acuérdate que Guadalupe Loaesa, para mí, es la reina de la frivolidad, ¿no? Y a pesar, por ejemplo, de ser hermana de Soledad Loaesa, que colabora en la jornada, Soledad Loaesa es una mujer mucho más comprometida, mucho más, de una vena más progresista y además mucho más inteligente y menos frívola que su hermana Guadalupe Loaesa. Guadalupe Loaesa y su hermana, es interesante esto, crecieron ambas en una cuna realmente entre algodones, ¿eh? Eran de esta burguesía de las señoritas que se educan bien, aprenden a hablar varios idiomas, en francés, en inglés, y claro, aprovecha este conocimiento y esta formación para entender de forma más racional y más real a su propio país, mientras que Guadalupe Loaesa la pierde la frivolidad. Entonces, pero también digo que es la reina de la frivolidad, porque, es lamentable, porque a pesar de haber tenido una oportunidad para educarse mejor, Guadalupe Loaesa, fíjate cuáles son los argumentos, ¿no? Empecemos solamente por el tema de los freeways en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, tú sí, efectivamente hay unos freeways fantásticos, ¿no? Pero no toma en cuenta, Guadalupe Loaesa, que estos freeways han sido posibles a que la poderosa industria de la petroquímica, de las petroleras, han intervenido muy mucho para justamente apostar por estos freeways y los automóviles de combustión interna. De hecho, tú sabes, los freeways, por ejemplo, en California, son producto, sí, de los impuestos de los ciudadanos, pero también de las contribuciones de las grandes corporaciones petroleras, a quienes convenía tener este tipo de freeways para cerrarle el paso a otro tipo de transportes alternativos como los automóviles eléctricos, ¿no? Que ahora se están abriendo paso, aunque les moleste a las compañías petroleras. Es un modelo de negocios, es un modelo de desarrollo basado básicamente en el petróleo. Si Estados Unidos tiene estos fantásticos freeways, ha sido el triunfo en buena medida de las compañías petroleras que contribuyeron para que los coches de combustión interna se abrieran paso. Eso para empezar, ¿no? Y es interesante también entender que estos freeways no tienen nada que ver con las carreteras comarcales o las carreteras menos importantes o las calles de barrios más pobres, porque Estados Unidos se ha impuesto no solamente un modelo de segregación racial, sino también de segregación económica. Todo el mundo sabe que en los barrios más ricos de California están los freeways, las calles perfectamente trazadas y asfaltadas. No, es una hermosura, y los jardines, los parques perfectamente decorados y mantenidos, pero hay barrios muy jodidos en Estados Unidos. Hay que irse a barrios pobres de Pensilvania, hay que irse a los barrios o a los guetos de Nueva York, hay que irse a zonas de Florida. En Florida hay unas zonas de marginación brutal. ¿Qué pasó en Nueva Orleans con el famoso Caterina? Que en lugar de apostar por reforzar los diques que facilitaron la invasión y la muerte de cientos de personas de Nueva Orleans, porque esos presupuestos, en lugar de dedicarlos al fortalecimiento de esos diques, se desviaron para presupuesto del ejército, del Pentágono. Entonces, que no venga esta mujer con el rollo de que en Estados Unidos
todo es perfecto. Lo que es más, ¿sabes tú, Toño, que la autorización para que los famosos automóviles chocolate sean legalizados en México conlleva una contraparte de presupuesto que justamente se va a dedicar para que muchas ciudades, sobre todo en el norte, se les compongan, se les arreglen los baches que aparecen por todos lados? Entonces, esta mujer con este tipo de comentarios tan, de verdad, son tan reduccionistas, son tan ridículos, que en este tipo de comentarios Guadalupe Loaesa no solamente enseña su vena más frívola, sino también su vena más clasista, ¿no? Yo creo que vamos a seguir vamos a seguir contando con la presencia de este tipo de comentarios y de personajes, porque créelo, Toño, aunque parezca mentira, hay mucha gente a la que le gusta la frivolidad, en verdad. Hay mucha gente, sobre todo en la clase media en México, aspiracionistas, que les encanta la frivolidad. Y cuando dice Guadalupe Loaesa, no, es que en Estados Unidos hay freeways fantásticos. Pues sí, mucha gente de clase media, cuando cruzan la frontera, llegan a Estados Unidos, lo primero que te dicen, ay, no, pues mira qué chido está aquí. Los freeways, ay no, en México en cambio, qué asco. Sí, mana, está hecho un asco. Con lo cual demuestran su falta de conocimiento sobre este tipo de historias que tienen que ver con la batalla que libraron las grandes compañías petroleras para construir fantásticos freeways en Estados Unidos y la realidad de un país como México, donde si no ha habido una política que apostara por una infraestructura más eficaz, más chida, señora Guadalupe Loaesa, es porque durante décadas hubo políticos del PRI y del PAN que se lo robaban todo y que no les importaba un carajo invertir en infraestructura. Sí, esos a los que defiende Guadalupe Loaesa, esos que han formado parte de, sabes, de las redes sociales, de la socialité, porque a los políticos les encanta convivir y picarse el ombligo con este tipo de pseudo intelectuales frívolos, que les encanta ir a reuniones y decir, ay, no, México es un país horrible, yo por eso ya me voy a Estados Unidos, me voy a las Europas, porque este México jodido, yo no lo aguanto. No lo aguanto. Además, los mexicanos son muy feos, son muy feos. Y en Estados Unidos y en Europa la gente es más nice, más bonita, ¿no? En México somos reteprietos y retefeos. Así son las cosas, de verdad. Así piensa esta gente, querido Toño. No, y Guadalupe Loaesa ha sido muy, muy infame en su actuar, muy al estilo Xóchitl Gálvez. Aquella vez, mire, aquí obviamente no somos fans de Donald Trump, pero por supuesto que no le deseamos el mal a nadie, ¿no? Esa vez en la que Guadalupe Loaesa apuñaló una piñata de Donald Trump fue verdaderamente lamentable y como, vamos, lo vimos como la típica, ¿no? Señora panista ahí haciendo su show en una fiesta, como este comentario que bien planteas, ¿no? Clasista, discriminador, hasta racista, cuando es muy, muy claro lo que planteas. La desigualdad y la pobreza existe también aquí en los Estados Unidos y de la forma más terrible. Se vive de la forma más terrible. Estamos recibiendo una serie de mensajes en nuestros chats de pues esos cinturones de pobreza que existen a lo largo y ancho de la Unión Americana, de cómo es que hay baches en todas partes también, de esa desigualdad terrible e inherente que existe y de cómo es que pues simple y sencillamente buscan minimizarnos al mexicano, nos buscan, vamos, deshacer, ponernos a ese nivel de la forma más desagradable, este tipo de personajes. Creo que Laida, lo estoy diciendo Laida porque vamos a hablar precisamente del tema de Alito Moreno, pero creo que Guadalupe Loaesa es pues muy parecida a esos representantes de la ultraderecha mexicana en estos momentos. Y mira, le voy a pedir a don David que nos grabe porque aunque salgan las Guadalupes Loaesa a discriminar y a satanizar el gobierno de López Obrador y a ensalzar gobiernos como el de Estados Unidos y etcétera, llamarnos a los mexicanos subdesarrollados y etcétera, la realidad que enfrenta esa oposición es terrible. En el último conteo que hace, el último estudio que hace Morning Consult es una empresa estadounidense, una empresa demoscópica estadounidense que cada semana da a conocer la aprobación que tienen
los líderes del mundo, y en el último que hicieron, el próximo vendrá el jueves, pero el último que hicieron, señalan que el presidente López Obrador se mantiene en el segundo lugar de líderes más reconocidos del mundo, con un 66% de aprobación, frente a un Joe Biden que tiene un 41% y un Justin Trudeau que tiene un 39% en estos momentos. Es decir, podríamos poner a los tres líderes de América del Norte en esa foto, a lo mejor la puede poner don David, y abajito de cada uno, la foto que se toma, la foto oficial de la cumbre, abajito de cada uno le vamos a poner que Andrés Manuel López Obrador tiene casi 7 de cada 10 mexicanos que lo apoyan, el presidente Joe Biden 4, y Justin Trudeau también 4, ¿no? Así de sencillo, podemos poner ahí los números incluso abajito. Y esto pues es como se enfrenta, esto es a lo que se enfrenta en estos momentos esa oposición que nos considera subdesarrollados a los mexicanos, querido Jaime. Sí, y fíjate bien, esta lectura que tú haces es muy interesante y yo creo que merece un análisis aparte. Yo diría que un estudio. La gran pregunta es, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador es un líder político tan popular? ¿Y por qué Joe Biden rara vez alcanza el 40% de aceptación? ¿Y por qué Justin Trudeau también tiene serios problemas de popularidad? ¿Por qué? Y yo creo que, fíjate lo interesante del caso. Andrés Manuel López Obrador es un hombre forjado en la lucha de muchos tiempos, se ha pateado todo el país. Es un hombre muy sensible a la opinión de la gente que ha vivido, que ha sufrido durante mucho tiempo la pobreza, la marginación, el odio clasista, el clasismo. Y también hay que decirlo, si hay algo que México tiene sumido en el subdesarrollo, ¿sabes qué es, Toño? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación mexicanos, eso sí que son subdesarrollados. Fíjate tú, yo soy un viejo periodista y me acuerdo que antes se prodigaba, antes los columnistas que tenía, por ejemplo, el Excelsior, eran Manuel Buendía, Miguel Ángel Granados Chapa. Pues, a ti te consta, tú viste también cómo se produjo ese cambio de piel en los medios mexicanos. Y ahora cualquier chango tiene su columna política en el Universal, Carlos Lore de Mola, Paula Rojas, en fin, todo mundo ya tiene su columna. Entonces ha habido un proceso de deterioro, de pauperización de la prensa mexicana que es así, está sumida en el subdesarrollo. Son pocas las excepciones realmente de medios que prodigan el buen periodismo, el periodismo independiente, el periodismo reflexivo. Ahí sí que estamos jodidos, querido Toño. De ahí que Sin Censura y otros medios independientes hayan sido recibidos por muchos ciudadanos en México y en Estados Unidos como una bocanada de aire fresco. Porque hay periodistas en Sin Censura que mis respetos. A ti te consta, querido Toño, tenemos periodistas en filas que realmente se lo trabajan acá en el cacumen, ¿no? Pero a donde voy es que, fíjate bien, Andrés Manuel López Obrador se ha alzado por encima de otros políticos que no han entendido que vivimos otra realidad, una realidad donde el modelo económico impuesto, el neoliberalismo, está pasando factura. Ve el caso de Estados Unidos. Es un caos, una anarquía total. Ayer mismo se anunciaba la creación de una comisión para investigar al FBI y para investigar también al presidente Biden por los documentos que se encontraron, 10 documentos, ¿no? Es decir, ahí te das cuenta de hasta qué punto la clase política en Estados Unidos se ha deteriorado. Y en el caso de México, se está dando un fenómeno contrario. La clase política comienza nuevamente su revalorización a través de figuras como Andrés Manuel López Obrador, que no comulga con los mismos ideales, no utiliza las mismas recetas, no le hace caso al Fondo Monetario Internacional, no le hace caso al Banco Mundial, le hace el caso
a las ancianas que durante años fueron excluidas, le hace caso a los jóvenes que no tenían otra opción que enlistarse en los cárteles de la droga como sicarios o halcones, le hace caso a los médicos que le han dicho, señor, ya no tenemos médicos suficientes, los hospitales se han convertido en una robadera. Y entonces yo creo el cambio de chip de Andrés Manuel no solamente va en la dirección correcta, sino que se ha adelantado y se está adelantando incluso a algunos de sus más avanzados socios, por ejemplo, Estados Unidos, Joe Biden, que sigue entrampado en esa política de izquierda, derecha, extremistas. Entonces yo creo que por eso la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, un político que está conectado con el pueblo, con los ciudadanos, no es un político que proponga uno o prometa uno durante su campaña y después se desentienda de esas promesas. ¿Cuántas promesas ha cumplido Andrés Manuel López Obrador? Casi todas las promesas que hizo durante su campaña electoral. Entonces, de ahí la enorme popularidad. Y además una cosa muy interesante que Estados Unidos y Canadá tendrían que tener en cuenta. Y esto forma parte de los análisis que han hecho los observatorios de Estados Unidos y Canadá, donde dicen, al presidente López Obrador difícilmente lo van a hacer abandonar el camino, la ruta que tiene. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador es, a diferencia de otros políticos del mundo, un político con una gran misión. Y su misión es de redimir a las generaciones de gentes que han vivido en la pobreza, en la injusticia, ¿sabes? En la represión, en la falta de libertades, incluida la de prensa. Entonces, yo creo que, francamente, no es un secreto. Y yo no entiendo por qué todavía a mucha gente les cuesta entender a López Obrador, francamente. Entonces, yo creo que la popularidad de Andrés Manuel López Obrador está en relación directa con su conexión con la realidad, con su conexión con la realidad cotidiana, con la realidad de todos y cada uno de esos mexicanos que durante décadas vieron como solo una minoría se beneficiaba con esta gente de los corruptos. Ayer mismo veíamos en el programa de Martes de Jaguar cómo la gobernadora de Campeche volvía a poner en evidencia a el líder del PRI, Alejandro Moreno, por sus acuerdos por debajo de la mesa, por sus sobornos a favor del periodista y empresario y asesor de Televisa, Javier Tejado, un hombre que le escribía las columnas a Alejandro Moreno, un hombre que le ayudaba a escribir, lo asesoraba para que tratara de esquivar los juicios políticos, los juicios que tenía en relación con las acusaciones de enriquecimiento inexplicable, algo que también estos acuerdos por debajo de la mesa con Ricardo Monreal. Entonces, fíjate, cuando tenemos un presidente que hace esto, que pone la atención en los más desvalidos, cuando tenemos medios emergentes que están señalando los abusos del pasado, la caricatura de estos periodistas como Loret de Mola, que se decían corresponsales de guerra, pero que acudían a puro montaje, cuando veíamos a opinadores o intelectuales orgánicos que defendían los derechos de esa clase política y de la clase empresarial, pues ahora se explica uno por qué la gente ya no se chupa el dedo. La gente sabe que este gobierno ha llegado con una política distinta no solamente la que practicaban sus antecesores en el cargo, sino distinta de países como Estados Unidos y Canadá, que ahora mismo, particularmente Estados Unidos, está viviendo un momento de definiciones, de crisis, de caos y de anarquía, querido Toño. Así es, y te pido, querido Jaime, que no te vayas todavía, que concluyamos esta conversación con un tema que está extremadamente fuerte, y le pido a don David que por favor nos grabe. Mira, hablando de publicaciones interesantes, Jesús Esquivel plantea en proceso que los abogados de Genaro García Luna están buscando que el juez Brian Cogan reconozca las relaciones de este cuate, de este señor de García Luna, con los machuchones del gobierno de Estados Unidos cuando fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Es decir, evidentemente, pues tuvo que tener algún tipo de conversación, de intercambio entre, pues vamos, él como secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón con
Hillary Clinton con el ahora presidente Joe Biden, y esto con la intención de lavarle la cara a un cuate que está acusado de conspirar para traficar cocaína en los Estados Unidos, de recibir millones de dólares de un cártel para que los dejara operar libremente. Y eso en cuanto a las acusaciones formales que existen aquí en los Estados Unidos por parte del Departamento de Justicia, porque una serie de investigaciones periodísticas con todo el rigor, bueno, pues han señalado la cantidad de pruebas que existen en su contra por una serie de irregularidades y vínculos precisamente con el crimen organizado. Le voy a pedir a don David que nos grabe para escuchar tu comentario, querido Jaime. Sí. No sé si me perdiste por ahí, mi querido Jaime. Ah, sí, no, perdón, es que me distrajo un tuit, perdón. No, fíjate que a mí me resulta muy interesante y cuando se trata de Genaro García Luna hay que verlo todo esto en su momento exacto. Bueno, ya sabemos que esta semana arrancaba con la elección del famoso jurado, ¿no? Que es un proceso bastante engorroso, meticuloso, es quizá una de las partes del proceso más importantes porque tienes que elegir a quien va a manifestarse a favor de la culpabilidad o a la inocencia de Genaro García Luna. Pero yo quisiera mencionar e insistir, querido Antonio, en que Genaro García Luna aún tiene la posibilidad de declararse como testigo protegido, es decir, para eludir una pena que sería muy gorda, muy pesada. Todavía tiene esa posibilidad, los fiscales le han deslizado en la mesa desde el principio que si quiere puede declararse como testigo protegido, ¿no? Entonces todavía cabe esa posibilidad y no hay que perderla de vista. Luego, otra cosa interesante, los abogados de Genaro García Luna dicen que no tiene que tomarse en cuenta el proceso de enriquecimiento de Genaro García Luna una vez que abandonó el cargo. Es decir, para tratar de desvincularlo de el enriquecimiento obvio que se produjo de García Luna, gracias precisamente a su colaboración con los narcotraficantes, ¿no? Es, por ejemplo, la misma pregunta que muchos se hacen en relación con Carlos Loret de Mola. ¿Cómo es posible que Loret de Mola haya experimentado este enriquecimiento meteórico cuando, vaya, es como, ¿te acuerdas cuando la gaviota intentó justificar la compraventa de esta Casa Blanca diciendo que ella se la había comprado con su salario? Pues es quién le iba a creer. Bueno, es el mismo caso que tiene que ver con Carlos Loret de Mola, que tenía una estrecha amistad y vínculos con Genaro García Luna. También se habla de la posibilidad de que si no acepta convertirse en testigo protegido, evidentemente, lo que quieren hacer los juegos de García, los abogados de García Luna, para que me entiendan, es tratar de compartamentalizar su caso, es decir, que no, la gente, los jueces, los jurados no puedan ver sus vínculos con el crimen organizado, los narcotraficantes, pero también con los periodistas que se enriquecieron durante su mandato. Entonces, va a ser muy interesante. Yo creo que el juez Kogan no va a aceptar estas condiciones porque a nadie se le ofrece un juicio a modo, ¿no? Porque estaríamos hablando de un juicio a modo, porque hay pruebas, evidencias, testimonios muy comprometedores de narcotraficantes, incluso que han decidido convertirse en testigos colaboradores. Así es que yo creo que va a ser fascinante que una vez que se decida al jurado, el 17 de enero vamos a ver qué es lo que pasa, cómo discurre este juicio, pero no cabe duda de que en relación con esto, pues están las prisas de Felipe Calderón por hacerse con la nacionalidad española, está también el miedo de otros presidentes como Enrique Peña Nieto, como Carlos Salinas de Gortari, que mira por dónde han decidido buscar el amparo de la corona española para que la justicia mexicana no los alcance en España. Así es que estamos ante un fenómeno interesante. España se ha convertido de repente en refugio de sátrapas, de corruptos, y todavía viene España con este aire de condescendencia y decirnos, ¿y ustedes quieren que les pidamos perdón a ustedes, guarachudos?
¿Qué les pasa, no? Entonces, esto te demuestra hasta qué punto España sigue sin entender al pueblo de México, al estado de ánimo del pueblo mexicano, que se siente muy agraviado con este tipo de políticos que han robado, han asesinado, y entonces todo eso refleja la figura de Genaro García Luna. Y no, ¿qué quieres que te diga? Yo me voy a comprar mis palomitas para estar al pendiente de este inicio de juicio que ya se había tardado demasiado, querido Toño. Así es, hay que estar muy, muy pendientes de lo que pueda pasar. Y yo te quiero agradecer, Jaime, por acompañarnos en este muy intenso e informativo análisis que haces aquí en Sin Censura de la cumbre, de datos cercanos al atentado a Ciro Gómez Leiva, de las críticas verdaderamente insulsas e indignantes de Guadalupe Loaesa y ahora el caso de Genaro García Luna. Y te ruego, por favor, querido amigo, que nos compartas tus redes sociales, tus canales, para que la gente te vea y se ponga en contacto contigo. Gracias, querido Toño. Pues sí, ustedes saben que tenemos un canal hermano que se llama No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días de lunes a viernes a partir de las 14 horas y también me pueden seguir a través de mis redes sociales en @JaimeJourno y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Don Antonio, un gran placer coincidir contigo como siempre. Es lo mismo aquí, un gran placer, un gran abrazo para ti, Jaime, el príncipe del rating. Siempre que llega Jaime se nos suben los números muchísimo, además de los que ya los teníamos altos, contigo, mi querido amigo, se fueron por las nubes. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es un periodista de larga trayectoria, es no solamente el editor de La Jornada Sin Fronteras, sino un legendario corresponsal de guerra, un verdadero corresponsal de guerra, no como los que le pagan a los tanques de la era soviética para hacer sus stands. Mi querido Jaime, pues pásala muy bien, a disfrutar. Venga, un abrazote. Ahí tiene usted, Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras. Y bueno,